Hay un libro que durante mucho tiempo quise compartirles porque se trata de una obra escrita por una mujer que, con la gracia de Dios, logró lo extraordinario en la vida ordinaria y definitivamente fue un testimonio que me marcó mucho. ¿A que adivinan de quién se trata? Hola, hola queridos amigos, sean bienvenidos nuevamente a Plenitud del Misterio y a un nuevo episodio del Lenguaje del Alma. Mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo, educador y en este nuevo episodio voy a estar reseñando una obra que debo decir es maravillosa, una obra que todos tenemos que conocer y se trata de Historia de un alma, escrita por Santa Teresita de Lisieux. Bueno, ¿qué puedo decir? Es una belleza, definitivamente es una belleza reseñar este libro. Les confieso que aparte de que me tomé el tiempo para leerlo con calma y así poder comprenderlo y disfrutarlo, también invertí un tiempo en preparar esta reseña. Yo creo que les va a encantar. El libro del que voy a hablar es una obra monumental, pero no al estilo de, por ejemplo, la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino o del Castillo Interior de Santa Teresa de Ávila, sino a su propio estilo. Es una obra monumental en su propia forma, según su propia riqueza y contexto. Teresita no es solo la doctora de la iglesia más joven que ha existido, sino que se trata de una de las místicas más inspiradoras y dulces, sobre todo por la juventud en que ella desarrolló toda su vocación y es definitivamente un ejemplo para la juventud de hoy tan necesitada de referentes de santidad que reflejen el rostro de nuestro Señor Jesucristo. La primera ocasión en que realmente me surgió el interés por Historia de un alma fue cuando vi una serie documental elaborada por el teólogo norteamericano Robert Barron, titulada Catolicismo, en la cual él comentó su experiencia leyendo a Santa Teresita y cómo la lectura de su obra lo transformó a nivel espiritual. Por cierto, el libro de Barron, también titulado Catolicismo, fue reseñado por mi persona en el 6º episodio de esta serie, por si tienen interés en verla. Y así entonces les presento a nuestra protagonista de hoy. Se trata de una obra que constituye una edición especial del año 2010 de la editorial de Biblioteca de Autores Cristianos. Tiene 287 páginas y compone más que todo la autobiografía de Santa Teresita y un epílogo que nos revela los últimos días de su vida, las últimas conversaciones antes de dejar este mundo y en este momento particular es donde se manifiesta de forma más resplandeciente toda la santidad con la cual Dios la bendijo a lo largo de su vida. Entonces definitivamente es una obra que vamos a conocer más a detalle. Bien, para quienes no están muy familiarizados con nuestra querida mística, les voy a contar brevemente sobre su vida según la perspectiva que ella nos brinda a lo largo de su autobiografía. Así, de esta forma, bueno, Teresita nació el 2 de enero de 1873 en Alençon, una ciudad situada en la región francesa de Normandía, y ella fue la menor de los 9 hijos fruto del matrimonio de San Louis Martin y Celia Guérin, quienes por cierto fueron canonizados el 18 de octubre del año 2015 por el Papa Francisco. Teresita, vale mencionarlo, ella vino al mundo en plena revolución industrial a fines del siglo XIX, cuando Europa y el resto del mundo, de manera paulatina, se hallaban en una modernización sin precedentes en todos los ámbitos de la vida humana. Esto es algo similar a lo que también comenté en la reseña sobre la obra San Francisco de Asís, la biografía del santo escrita por Gilbert Chesterton, por si desean verlo también. Es el 4º episodio de esta serie. Lo increíble acá es que las 4 hermanas de Teresita, María, Paulina, Leonia y Celina, todas ellas siguieron una vocación religiosa, todas se consagraron a la vida religiosa, incluyendo por supuesto a Teresita. Desde 1873 hasta 1877, ella viviría con su familia en Alençon hasta que el 28 de agosto de 1877 muere su madre, Santa Celia Martin, su primera gran pérdida, muy a temprana edad. A partir de ese momento la familia se trasladaría a Lisieux y Teresita desarrollaría un vínculo más íntimo con su padre, a quien apodaba mi rey querido, como también con sus hermanas, en especial con Paulina, quien llegó a ser como una segunda madre para ella. Entonces, bueno, durante estos años, vale mencionarlo, años de intensa
vida familiar y religiosa en lo cotidiano, ella iría descubriendo poco a poco la espiritualidad carmelitana, con la cual tuvo contacto desde los 5 años, cuando visitó con su padre una capilla del Carmelo, y esto dejó una gran impronta en ella. Fue una experiencia que la marcó, porque ella lo narra con cierta ironía, cómo entraría 9 años después a el Carmelo. Entonces, este fue un acontecimiento que definitivamente marcaría un antes y un después, pero otro acontecimiento fue el ingreso, por supuesto, de sus 4 hermanas a la vida religiosa, comenzando por Paulina, quien ingresó al Carmelo de Lisieux en 1882, su hermana María ingresó en 1886, y Leonia, después de ingresar y salir de las benedictinas de Lisieux, también en 1886, retornaría a la vida religiosa hasta 1892 en la Visitación de Caen. Teresa vivió en estos años una serie de experiencias importantísimas, como lo sería, por ejemplo, una extraña y compleja enfermedad que ella sufrió en 1882, poco tiempo después de ingresar su hermana Paulina en el Carmelo. Se trató de una enfermedad que la hizo padecer de una forma muy fuerte, ataques nerviosos, alucinaciones, por lo que podría haberse tratado de alguna forma de padecimiento psíquico y espiritual, donde inclusive se ha barajado la posibilidad de que ella haya sido fuerte atormentada por Satanás inclusive. Es una discusión que se mantiene abierta sobre de qué pudo haberse tratado la enfermedad que ella padeció. Y de esta enfermedad ella, sanaría milagrosamente el 13 de mayo de 1883, fiesta de Pentecostés, gracias a la intercesión de la Santísima Virgen de las Victorias, una advocación mariana que se remonta al siglo XVII. Lo destacable acá es que su amor por Cristo la llevaría posteriormente a tener una devota vida religiosa, asistiendo a la Santa Misa varias veces por semana, manteniéndose en contacto con varios directores espirituales e inclusive practicando toda clase de mortificaciones. Ella desde muy temprana edad vemos que manifestó una fuerte vocación religiosa, una fuerte inclinación hacia la vida mística, a una vida interior muy desarrollada. Así, con apenas 15 años, ella decide ingresar en el Carmelo de Lisieux con, mencionémoslo de nuevo, 15 años. ¡Wow! Esto ciertamente a mí me impactó y definitivamente generó un polvorín en su círculo familiar. Y es que pensémoslo, ¿qué pensarían ustedes, valga la redundancia, si un hijo o una hija les dijese que quiere ser religioso con tan solo 15 años o menos? Definitivamente es algo que a más de uno impactaría, ¿no? Ciertamente, aquí ella se vio también con una serie de obstáculos que, comenzaría por su mismo círculo familiar, pero también se extendería a otras partes de la iglesia. Pero como les comentaba, esto no sería un proceso fácil. Teresa encontraría muchos obstáculos, como les decía, en su mismo círculo familiar, comenzando por su tío Guérin, el padre de la Truette, quien era el superior eclesiástico del Carmelo de Lisieux, así como el señor Reveroni, vicario general de Monseñor Hugonin, quien también se opuso a esta vocación tan temprana. Esto claramente impactó mucho a Teresita, la hizo sufrir mucho. No obstante, uno pensaría que ella se rindió en este punto. Sin embargo, todo lo contrario, ella no se detendría, ni tampoco esperaría unos años como le recomendaron. Nada de esto ocurrió. Tras la oposición de Monseñor Hugonin, su padre, quien nunca renunció al anhelo de su hija, se resolvió a preparar un peregrinaje espiritual en el que irían él, Teresa y su hermana Celina, en una comitiva organizada por el vicario general de Lisieux. El viaje, cubrió varias ciudades, desde París hasta Roma, la ciudad eterna, e inclusive pasó por Suiza. Pero durante este peregrinaje, lo interesante acá es que Teresa participaría en una breve audiencia que impartió el Papa León XIII, después de que éste celebrara la Santa Misa, y teniendo la oportunidad, según lo narra ella, se encontró cara a cara con el Santo Padre y le rogó que le permitiera entrar al Carmelo. Vaya osadía la de esta muchachita. Los detalles de este episodio, por supuesto, se encuentran en el libro, por eso les invito a leerlo, pero vale mencionar que la insistencia que ella hizo no sería en vano, pues meses después, Teresa sería sorprendentemente aceptada en el Carmelo de Lisieux el 1 de enero del año 1888, pero sería hasta el 9 de abril de dicho año que ella finalmente entraría a la vida religiosa como siempre lo quiso. Nuestra mística entonces viviría de esta manera los próximos 9 años,
aprendiendo a llevar una vida silenciosa, una vida guiada por su amor a Cristo, el cual fue madurando en la ternura y en el sacrificio. Ella escribiría muchísimo durante este periodo entre canciones, poemas y el testimonio autobiográfico que compone esta obra. Tristemente, en este periodo, su padre, Luis Magnan, moriría el 29 de julio de 1894, después de sufrir una enfermedad mental que lo fue deteriorando de forma muy dolorosa durante los años que transcurrieron antes de morir. Pero también acá, Teresita se acercaría, sin saberlo, hacia el final de su vida, pues ya desde mayo de 1886 comenzaría a sufrir de ataques de hemóptisis, que es, un padecimiento en el que la persona tose y escupe sangre a raíz de una posible lesión en las vías respiratorias. Contrario a lo que se podría pensar de que fue el inicio de un gran sufrimiento, más bien se trató del comienzo de su purificación espiritual, pues junto al deterioro en su salud física, ella sufriría lo que en teología espiritual se conoce como la noche oscura del alma, un estado espiritual de gran sufrimiento, incertidumbre, desolación, donde surge inclusive la tentación de abandonar la fe. Pero fue aquí donde también, debo decir, resplandeció la profundidad y la belleza de su fe, manteniendo ella en estos momentos tan duros una confianza inexpugnable en Dios en medio de esta oscuridad. A partir de enero de 1897, su salud empeoró rápidamente y el 8 de julio fue trasladada a la enfermería del convento, donde permanecería hasta el final de su vida, que no sería mucho tiempo, porque en agosto de ese año a ella se le diagnostica una tuberculosis crónica que literalmente haría trizas sus pulmones, sufrió terriblemente en medio de una gran agonía y dolores físicos que casi le hicieron perder la cordura, según lo narra. El 30 de septiembre de 1897, Teresita se abandonó totalmente al amor y la misericordia de Dios, dejando este mundo en una forma que definitivamente les invito a leerlo en el epílogo de este libro. Sus vidas van a cambiar cuando lean estos testimonios, este momento tan esplendoroso y a la vez tan doloroso que fue registrado por sus hermanas del convento. De más está decir que su fama de santidad rápidamente se extendería por toda la Iglesia Católica, siendo Teresita beatificada el 29 de abril de 1923 por el Papa Pío XI y apenas 2 años después, el 17 de mayo de 1925, sería canonizada por el mismo Papa. Bien, al abrir las páginas de este libro nos vamos a encontrar con que se compone de 3 manuscritos, A, B y C. El manuscrito A está dedicado a la reverenda Madre Inés de Jesús, que no era sino su hermana Paulina, y fue escrito en 1895. El manuscrito B son un conjunto de cartas dirigidas a su hermana María y fue escrito a partir de septiembre de 1896. Y el manuscrito C, el más cortito, fue escrito por orden de la Madre María de Gonzaga, su superiora, y se compuso a partir del 3 de junio de 1897. El epílogo y los apéndices que también componen esta obra constituyen las últimas conversaciones, como les mencionaba, que fueron registradas por sus hermanas del convento. Fueron los últimos diálogos que Teresita mantuvo con sus hermanas, con su superiora, antes de morir. Algo que hay que tener presente de manera introductoria en este libro es que uno, cuando lo comienza a leer, de inmediato nota 2 cosas. Son 2 aspectos muy llamativos. El primero fue la familia de Teresita y el segundo su prodigiosa memoria. Era una memoria de verdad impresionante porque ella recuerda, evoca y plasma en su autobiografía experiencias que se remontan incluso a los 2 o 3 años. Pero el otro aspecto que definitivamente vale tomar en cuenta es que en la familia de Teresita encontramos no solo un modelo de vida y de santidad, sino que se trató de un ambiente orgánicamente católico en el que, como en toda familia, hubo momentos de alegría, de ternura, cariño, pero también dificultades, sufrimiento y conflictos. Sin embargo, la fe se respiraba en toda la vida de esta familia. Y Teresita por ello resumirá muy bien su niñez al decir lo siguiente, y me lo aprendí de memoria, a ver cómo me sale. Tengo la dicha de ser hija de padres incomparables que nos rodearon de los mismos cuidados y de la misma ternura. Esto está tomado de la página 9 y por otra parte y con respecto a su memoria,
como les mencionaba anteriormente, les comento que se ha planteado que Teresita presentaba una condición conocida como hipermnesia, la cual consiste en una elevada memoria más allá de la media y se presenta en personas con niveles intelectuales muy elevados. Interesante, ¿no? De ahí el motivo de que ella fuese capaz de recordar eventos tan tempranos en su vida. Un aspecto importante también y que está vinculado a esta prodigiosa memoria fue su capacidad para vincular la experiencia de fe con la reflexión teológica y bíblica. Todos los eventos de su vida los interpreta desde un gran conocimiento de la Sagrada Escritura. En este libro uno puede encontrar más de 1000 citas bíblicas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Simplemente es impresionante, considerando sobre todo que Teresita no era teóloga. Pero también en el transcurrir de su autobiografía, ella incluye citas de grandes maestros espirituales como San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y muy en especial Tomás de Kempis. Ella, bueno, casi que se sabía de memoria todo el libro de Tomás de Kempis titulado La Imitación de Cristo. Y Teresita entonces vemos cómo se nos muestra acá como una joven brillante, muy sensible, emotiva, pero también temerosa, nostálgica y capaz, debo decir, de sufrir unas tristezas desgarradoras. Ella nos muestra en sus palabras una nostalgia de Dios, un anhelo del amado, que sin embargo y por momentos se oscurece y parece ausentarse, pero ante lo que ella no sucumbe o la entibia, por decirlo así, no sucumbe ni a la desidia ni a la tristeza. Ella estos momentos de oscuridad interior que vive los asume con mucha confianza. ¿Cuál es entonces la idea fundamental que encontramos en Historia de un alma? Lo resumo de una manera muy simple y meditada. El caminito. ¿Qué es el caminito? Es la espiritualidad particular de Santa Teresita, única en ella, la cual crece a lo largo de toda su vida como las raíces de un fuerte roble, pero cuyos frutos son florecillas. Ella es una florecilla, como se dice a sí misma. El caminito, también vale mencionar, nace de un profundo anhelo que va transformando el alma de Teresita y es el de ser una gran santa. Veamos lo que dice, por ejemplo, en la página 65. Pensaba que yo había nacido para la gloria. Buscando la manera de alcanzarla, Dios me inspiró los sentimientos a que me estoy refiriendo. También me dio a entender que mi gloria no la verían ojos mortales, consistiría en llegar a ser una gran santa. Deseo que podría parecer temerario si consideramos lo débil e imperfecta que era yo y lo sigo siendo después de 7 años de vida religiosa. A pesar de todo, siento siempre la misma confianza y osadía a ser una gran santa, pues no cuento con mis méritos, que son nulos, sino que confío en aquel que es la virtud, la santidad misma. Impresionante, ¿no? La profundidad de estos escritos, de verdad que a mí me tocó muy profundamente el corazón, porque ella combina la simpleza, la inocencia de una niña con la intelectualidad muy sofisticada de una mujer adulta. Como podemos apreciar, ella se ve impotente también en estos escritos, llena de limitaciones, se ve pequeñita, muy pequeñita, encontrándose entonces con un gran dilema que atraviesa toda su alma. ¿Cómo amar a Dios y poder ascender a su presencia siendo tan pequeñita? La respuesta, abandonándose como una niña en los brazos de Dios. El caminito, como podrán ver, es el resultado de esta respuesta que Teresita plantea no con grandes elucubraciones teológicas, sino con todo el testimonio de su vida. Irónicamente también se trata, bueno, de una forma de espiritualidad que ha sido ampliamente estudiada, vivida y discutida en la Iglesia durante los últimos 120 años, pero cuyos orígenes, debo decir, se remontan a los grandes maestros de la mística carmelita, eco de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, quien, por cierto, tuvo a los niños en la más alta estima y le dio el lugar más alto en el reino de los cielos. Ese camino es el abandono del niñito que se duerme sin miedo en los brazos de su padre, como bien lo dice en el manuscrito B. Pero también al referirse al caminito vale mencionar, por ejemplo, lo que el teólogo suizo Hans Urs von Balthasar nos resumió muy bien. Él decía que se llama caminito porque es tan corto que si realmente se sigue en todo momento, se estará siempre en el término. Es decir, en el caminito fue como ella descubrió paulatinamente el infinito amor de Dios y así se fue entregando a Él cada vez
más profundamente, pero también de forma más plena. Es una forma de vivir la fe que movió a Teresita a entregar su vida a Dios, como lo mencionaba, y así nos revela un testimonio que, vale decirlo, cuando uno lo lee, cuando uno se sumerge en este libro, está básicamente interiorizando aquello que ella vivió en su interior. En este sentido, vivir el caminito cada día consiste en que todos nuestros pensamientos, palabras y acciones se dirijan totalmente a Dios. Todo aquello que somos se dirija totalmente a la gloria de Dios. Se hace por amor a Él, pero muy importante, desde el silencio. El camino de Teresita es un camino que se recorre en lo oculto. Esto es algo que definitivamente me impactó mucho cuando lo leí, y es su vivencia del amor a Dios, cómo ella lo vive. Se trata de un amor tierno, sacrificado y mortificado, palabras que tanto desagrado, por cierto, generan en el mundo de hoy, marcado por el hedonismo, pero acá más bien Teresita nos recuerda cuál es el verdadero amor. Lo que parecería para más de uno un estilo que raya en el infantilismo o en la cursilería, no es sino la manifestación del amor de Dios en una mujer con un sentido tan maduro, tan elevado de la fe, que simplemente enmudece incluso a los más grandes santos y teólogos de la Iglesia. No es casualidad que el Papa San Pío X dijera que Santa Teresita es la santa más grande de los tiempos modernos. De verdad que lo es, de verdad que lo es, porque su espiritualidad, el caminito, como su testimonio de vida y de fe, han dado la vuelta al mundo católico prácticamente desde que ella dejó este mundo, que por cierto, como les comentaba, ella en sus últimas conversaciones siempre quiso que su legado, el que quedase, fuese el caminito. No les haré spoiler contándoles el final, como lo he enfatizado tanto en esta reseña, sino que más bien les quiero invitar a adquirir esta bellísima obra para que puedan no solo verse conmovidos por la forma en que ella dejó esta vida terrena, sino por la forma en que ella vivió su fe. Es una obra que definitivamente recomiendo, pues no solo es un clásico de la mística y la espiritualidad católica, sino que la mística de Teresita es una que sigue dando dulces frutos en muchas personas que se deciden a vivir en la forma en que ella lo dejó plasmado en este libro que ustedes tienen acá. Y algo que quiero destacar es que, a pesar de ser una santa que exhuma ternura, inocencia y confianza como si fuese una niña, no es tampoco pura suavidad o, como diríamos, blandenguería. Todo lo contrario. Santa Teresita fue una guerrera, y más de uno se preguntará cómo es eso, porque la palabra guerrero alude a violencia, pero aquí es todo lo contrario. Se trata de una faceta de ella que ha sido muy poco enfatizada, muy poco conocida, y más bien uno descubre que en Santa Teresita se nos muestra ese amor ardiente de los místicos que no está dispuesto a negociar o relativizar la verdad de aquel a quien se ama. En ese sentido, ella es una guerrera. Por ejemplo, ella nos habla en su autobiografía de cómo muchas veces quiso morir en el campo de batalla, defendiendo a la iglesia, realizando acciones heroicas por Cristo a la manera de un combatiente espiritual, a la manera de una guerrera. Nos habla de las armas y del combate espiritual. El gran detalle es que su lucha no es desde la violencia o desde el odio, es desde el amor, pero un amor ferviente y militante que no se dobla ante nada ni es veleta. Es un amor que es dulce, suave, pero a la vez tan firme y tan ferviente, tan apasionado, que no compromete nunca su integridad en todo el sentido de la palabra. Por eso Teresita no solamente fue una guerrera, sino que fue una mística en todo su esplendor, como también nosotros podemos serlo. Teresita sin duda es un modelo de virtud, es un modelo de santidad, porque en ella se reflejó el rostro de Cristo. Así que bueno, les recomiendo sus obras completas para quienes están muy interesados en profundizar más en sus escritos. Sus obras completas fueron publicadas por la Biblioteca de Autores Cristianos también, y es una edición muy bella que espero pronto adquirir también. Ok, excelente, mis queridos amigos. Creo que eso sería todo por el momento. Esta vez, bueno, definitivamente dimos con una obra increíble, y para mí siempre es un placer hablar sobre estos temas, así que si tienen interés en estas temáticas, les invito muy cordialmente a visitar mi sitio web. Ahí se encontrarán con varios artículos sobre teología, espiritualidad y mística católicas. El enlace al sitio aparece en la descripción del video, y así también, y por si lo desean, pueden suscribirse a mi canal
Saludos y que estén muy bien.